Saludos y estamos en el video tutorial número 2 del curso completo de electrónica. Sean todos bienvenidos a este nuevo video tutorial. Antes de comenzar la temática del día de hoy, que se trata sobre los condensadores, quiero tratar un tema que me olvidé tratar en el video tutorial número 1, o un tema no, sino demostrarles algo. Voy a mostrarles el símbolo de la resistencia porque olvidé mostrárselos en ese video tutorial. Estamos acá, entonces el símbolo que encontramos en los esquemáticos, en los diagramas esquemáticos, que son lo que comúnmente conocemos como planos, es este símbolo que aparece aquí como R1, este que está acá. Este es el símbolo normal que nos encontramos de una resistencia. Y este que aparece aquí como R2, por lo general, es el símbolo que aparece por encima de los circuitos impresos. Entonces, este es el circuito que aparece en los esquemáticos y este es el que aparece en los circuitos impresos. Teniendo esto en cuenta ya, entonces sí vamos a la temática del día de hoy. Algunos se estará preguntando por qué no tocamos, si ya vimos resistencias, por qué no tocamos de pronto resistencias en serie o resistencias en paralelo. Bueno, apenas terminemos estos dos conceptos, que son resistencias y condensadores, entraremos en varios ejercicios prácticos que tienen que ver precisamente con circuitos. Y dentro de esos circuitos tocaremos lo que son los condensadores y las resistencias por igual, analizando esos circuitos. De momento, quiero decirles que los condensadores son otros dispositivos electrónicos capaces de almacenar energía en forma de campo eléctrico. La verdad es que está formado por dos capas metálicas paralelas con una distancia muy mínima. Son distancias supremamente pequeñas entre las dos y obviamente dependiendo de la distancia depende también la capacidad del condensador. Y generalmente estas dos capas paralelas, que generalmente son de aluminio, van separadas por un material dieléctrico. Más adelante les estaré explicando qué es un material dieléctrico. Tiene unas características especiales como capacidad. O sea, ¿capacidad de qué? Capacidad de almacenar esa energía en forma de campo eléctrico. Va a tener, al igual que las resistencias, tiene una tolerancia. La verdad es que todos los circuitos electrónicos o todos los dispositivos electrónicos pasivos, por lo general que tienen una medida específica, como los condensadores, las resistencias e incluso los diodos, tienen un valor ideal, que es el valor supuestamente que el distribuidor o que el fabricante saca en el momento de hacer la creación de estos dispositivos. Pero otra es el valor real que se mide, sea con un ómetro cuando estemos hablando de medidas de resistencias, o con un capacímetro cuando estemos hablando de medidas de condensadores. Aparte de eso, los condensadores tienen una tensión de trabajo, esto es importante tenerlo en cuenta, y algunos tienen lo que conocemos como polaridad, que ya lo vamos a ver también. Tenemos que aprender a distinguir precisamente entre un condensador que vamos a llamar de ahora en adelante, vamos a hacer referencia a él como condensador cerámico, y un condensador electrolítico y otro tipo de condensadores que existen. En el curso nosotros nos centraremos prácticamente en los condensadores más utilizados convencionalmente por los dispositivos electrónicos, como son condensadores cerámicos y condensadores electrolíticos. En la versión más sencilla de un condensador, podemos decir que entre las dos láminas paralelas metálicas que hay, generalmente en el más sencillo no existe un material dieléctrico. Entonces se puede decir que el aire sería el que jugaría este papel importante del dieléctrico. El aire tiene una capacidad dieléctrica también. Y bueno, después de haber analizado esto, quiero que analicemos otros detalles importantes. La capacidad de los condensadores se mide en faradios, pero por lo general es muy difícil conseguir un condensador que tenga precisamente esa medida en faradios. ¿Por qué? Porque es una medida demasiado grande. Entonces, cuando trabajamos condensadores en faradios, que existen condensadores en faradio, son condensadores que más que todo están utilizados en dispositivos electrónicos donde tienen que almacenar cargas de energía por bastante tiempo. Esto es, por decir algo, centrales telefónicas en las cuales necesitamos que en una ida de la energía pues podamos alimentar la memoria RAM
donde se guarda toda la programación de la central telefónica, de tal manera que mientras la energía se va y de pronto la batería de respaldo acabe, pues tengamos un tiempo también por un condensador en faradios, que es más que todo una batería, casi que se convierte en una batería ese condensador en faradios, para poder soportar un poco más de tiempo la memoria RAM y de esta manera no se pierda toda la información almacenada en ella. No es común encontrárselo, pero los encontramos. Ahora, como la medida es muy grande, entonces nosotros encontramos condensadores ni siquiera en milifaradios, que sería la siguiente medida que tendríamos, sino que empezamos a encontrar condensadores con medidas en microfaradios. Sabemos todos que los microfaradios es una medida de 10 a la menos 6. Tenemos condensadores dados en nanofaradios y tenemos condensadores en picofaradios, pero entender obviamente que por sistemas de medida podemos hacer conversiones de picofaradios a nanofaradios, de microfaradios a picofaradios y así sucesivamente. De la misma manera que hacemos conversión en resistencias de kilo a megas, se puede hacer obviamente porque son sencillamente tipos de medida. La tensión de trabajo a la que nos referimos acá es la máxima tensión. Bueno, la verdad es que todo este texto lo he tomado de un curso de electrónica práctico, pero no utilicemos la palabra aguantar. La palabra aguantar está ahí, pero más que aguantar, es la capacidad, es la máxima tensión la que puede soportar un condensador para que el dieléctrico pueda trabajar de una manera, perdón, las láminas y el dieléctrico puedan trabajar de una manera adecuada. Si esta tensión se pasa por encima del diseño que tiene nuestro condensador, o más comúnmente como lo llaman los ingenieros capacitor, pues obviamente vamos a tener problemas con nuestro condensador. Muchas veces el condensador lo que hace es explotarse y aquí podemos tener complicaciones en nuestro circuito electrónico. Entonces tengamos en cuenta que la tensión de trabajo, una cosa importante es que un condensador nunca va a poder almacenar toda la tensión de trabajo a la que estemos aplicándole al condensador. Un ejemplo, si tenemos un condensador de 25 voltios y estamos sometiendo un voltaje a este condensador de 25 voltios, pues la verdad es que hay que dejarle un rango de tensión. Entonces si vamos a trabajar con 25 voltios, no utilicemos un condensador de 25 voltios, utilicemos un condensador de 35 voltios o de 50 voltios para poderle dejar una tensión y no que él esté trabajando al borde de la navaja, o mejor dicho, en su rango máximo. Otro punto importante que lo vamos a ver ahora en tablero es que el condensador no almacena toda la capacidad de voltaje a la cual es sometido. Un ejemplo, si un condensador de 35 voltios es sometido a una tensión de 25 voltios, el condensador de 35 voltios, aunque está por encima de los 25 voltios que le estemos alimentando, él solo es capaz de almacenar el 90% de la capacidad de VCC. En este caso sería el 90% de lo que estemos alimentando el condensador, en este caso 25 voltios. Entonces sabemos que el 90%, si a 25 le quitamos 2.5 voltios, pues nos quedarían 22,5, creo, si estoy bien de matemática. Eso sería la capacidad máxima que podría almacenar el condensador, 22.5 voltios, así el condensador sea para 50, para 100 voltios. Listo. La tolerancia pues ya vimos anteriormente, pero la verdad es que en condensadores no se tienen muy en cuenta esta tolerancia, o por lo menos en sistemas electrónicos, aunque sabemos que existe la tolerancia, es necesario tener en cuenta que cuando hagamos algún diseño electrónico, cuando estemos haciendo diseños electrónicos y necesitemos un capacitor, pues obviamente de pronto nos va a dar 10 microfaradios, lo que es en lo real o lo ideal, lo que debería ser son 10 microfaradios, pero cuando obtenemos nuestro condensador de 10 microfaradios y hacemos la medida con un capacitor, nos damos cuenta que este condensador puede estar entre 10 y 12 microfaradios, de tal manera que tendríamos un rango de 2 microfaradios de error que tendríamos que tenerlo en cuenta para nuestro diseño. Y otra cosa es la polaridad. Obviamente, como les digo, esto lo saqué de un curso de electrónica práctica, toda esta teoría, pero los condensadores electrolíticos son los condensadores que tienen polaridad. Y en general, y bueno, hay que tener en cuenta
que sí, en general son de capacidad superior a un microfaradio, pero en general, pero también existe condensadores electrolíticos que están por debajo de un microfaradio. ¿Qué quiere decir eso? Podemos encontrarnos condensadores electrolíticos de 0,1 microfaradio, 0,22 microfaradios, 0,47 microfaradios, 0,33 microfaradios. Entonces se rompería esta regla. Como le estoy diciendo acá, en general los condensadores electrolíticos tienen una capacidad superior a un microfaradio, pero también los hay electrolíticos por debajo de esta capacidad. Y entonces hay que tener en cuenta que si son condensadores con polaridad hay que alimentarlos correctamente. Positivo a positivo, negativo a negativo. Cuando estemos analizando circuitos electrónicos nos estaremos dando cuenta de esto. Y los condensadores que de pronto sean inferiores a un microfaradio son los que conocemos como condensadores cerámicos. Cerámicos en el hecho de no que estén hechos de cerámica, sino que se da esa convención de condensadores cerámicos. Son condensadores, mejor dicho, llamémoslos de la siguiente manera, no polarizados, o sea, no tienen polaridad, y pueden ser de cerámica, pueden ser de poliéster, pueden ser de otra cantidad de materiales, pero en fin, son condensadores, llamémoslo en este momento, condensadores cerámicos. Son sencillamente condensadores no polarizados, y por lo general esos condensadores sí tienen un valor inferior a un microfaradio, aunque también hay condensadores cerámicos o no polarizados que tienen una capacidad superior o igual a un microfaradio. Entonces esto es bueno que lo tengamos en cuenta. Analicemos lo siguiente. En esta imagen que tenemos acá, esta imagen que les estoy señalando en este momento, esta imagen podemos ver claramente un condensador llamado condensador electrolítico. Este condensador es un condensador que tiene internamente dos enrolladuras de papel aluminio separadas por un material dieléctrico con obviamente un aceite que se le introduce también, que hace los papeles de dieléctrico. En este condensador podemos notar varias cosas. Primero que todo, que tiene una polaridad marcada por esta línea que tenemos acá, que me hace referencia a que esta línea es el terminal, llamémoslo de esta manera, el terminal negativo. Entonces esta línea que nosotros podemos ver acá es el terminal negativo de nuestro capacitor. Y esta línea que tenemos acá, esta terminal sería el terminal positivo. Otra de las cosas que podemos ver aquí es quién fue el fabricante. En este caso el fabricante fue Rubicon. Pero también podemos ver otro detalle. Esto es un condensador cuya capacidad es para 2200 microfaradios, podemos ver acá, y para 16 voltios. Quiere decir que este condensador está para soportar máximo tensiones de 16 voltios como máximo, pero recordemos que si es para 16 voltios no es recomendable trabajarlo a 16 voltios, ni siquiera inclusive a 15 voltios. Es bueno dejar un rango más o menos del 80% de su capacidad. Quiere decir que podríamos decir que este condensador funcionaría muy bien en una fuente o en un circuito electrónico cuya alimentación fuese de 12 voltios. Ahí tendríamos un rango de 4 voltios que es preciso para el condensador. En esta siguiente imagen que tenemos acá, la que les estoy señalando, vamos a ver una cantidad de condensadores todos electrolíticos, y se dan cuenta que la única diferencia que hay entre ellos es el tamaño que tienen. Obviamente la diferencia que hay en tamaño de condensadores varía sencillamente en su capacidad en voltaje y su capacidad en almacenamiento de energía eléctrica, en este caso en su capacitancia, o sea, la cantidad de faradios que puede almacenar. Esa es la diferencia que nos notamos acá. En esta imagen podemos ver fácilmente dos condensadores, uno llamado electrolítico, obviamente nuevamente con esta línea que me marca el terminal negativo. Si podemos ver acá hay algo característico, no nos podemos fijar en eso porque puede no verse de la siguiente, puede no verse de esa manera, pero si se dan cuenta, en todos estos condensadores que vemos acá, como son condensadores nuevos, se dan cuenta que hay un terminal que es más largo que otro terminal. Acá lo podemos ver, este terminal de acá es más largo que este terminal de acá es más largo que este terminal es más largo. El terminal más largo, cuando uno compra un condensador nuevo en un distribuidor de repuestos, el terminal más largo es el pin positivo o el
terminal positivo del capacitor. Pero como les digo, nuevamente acá lo podemos ver, el negativo es más corto que el positivo que está en la parte trasera, porque esta línea me indica el negativo, pero no nos valgamos de eso, valgámonos más bien de esta representación gráfica que tenemos acá, ya que si yo le corto con un cortafrío o con un dispositivo o con una herramienta de cortar, pues podría cortar estos pines, dejarlos al mismo tamaño y tendríamos problemas para identificar cuál es el positivo y cuál es el negativo. Al lado de este condensador electrolítico que les estoy mostrando acá, nos encontramos un condensador llamado condensador no polarizado o condensador cerámico. Este es un condensador hecho de un material cerámico. Son utilizados en muchos dispositivos electrónicos, mejor dicho, todos los dispositivos electrónicos tienen que ver con este tipo de condensadores, y ya los vamos a identificar cómo podemos mirar su voltaje para el cual están diseñados, su capacitancia y todo eso. Y nos encontramos acá con lo que verdaderamente o con lo que es un condensador internamente. Internamente tenemos estas dos placas, esta placa que ustedes pueden ver acá. Esta placa es un material conductor, esta otra placa que está acá es otro material conductor, y lo que las está separando sencillamente es un dieléctrico. Así que ustedes podrían hacer pruebas para desarrollar un condensador de la siguiente manera. Ponen dos monedas, una por encima, una por debajo. Las monedas son por lo general muchas hechas en cobre o otras en material conductor, entonces nos puede servir para nuestro. Y en la mitad ponen un material dieléctrico que los puede separar, puede ser un papel mantequilla, puede ser, no sé, y con una especie de aceite dieléctrico también, y con esto podrían soldar la moneda por encima con un cable, soldan la moneda por debajo, le aplicamos un voltaje y podemos, después de quitarle el voltaje, podemos analizar cuánto tiempo nos retiene ese voltaje que le hemos aplicado a sus extremos. De esta manera estaríamos construyendo un condensador. Obviamente no serviría para ningún diseño electrónico, porque los diseños electrónicos necesitan mucha precisión en cuanto a los capacitores. En esta otra imagen que estamos viendo en este momento tenemos tres imágenes. La primera es esta imagen que tenemos acá. Esto es por lo general un condensador no polar o un condensador un condensador no polarizado cerámico, porque ahí viene la aclaración que les quiero hacer. Ahí me voy a volver a este slide anterior, y hay muchos condensadores, ojo, hay condensadores que vienen en muchos dispositivos electrónicos y que podemos nosotros llegar a utilizar en algún diseño, que son condensadores, llamémoslos de la siguiente manera, pero no es el nombre técnico, no quiero que me vayan a malinterpretar de pronto los técnicos que están viendo esto y que yo estoy, mejor dicho, haciendo herejías técnicas. Llamémoslos electrolíticos no polarizados. ¿A qué hago referencia con esto? Que están hechos del mismo material que están hechos los electrolíticos. De hecho, tienen muchas veces la misma apariencia de un condensador electrolítico como los que ustedes están viendo acá, pero no son polarizados. Esos son los condensadores llamados condensadores no polares o condensadores no polarizados. Vuelvo y les digo, no es que sean electrolíticos, porque cuando hacemos referencia a electrolíticos hacemos referencia a condensadores que tienen una composición específica, y aparte de eso son polarizados, positivo y negativo. Pero hay condensadores que tienen la misma apariencia de un condensador electrolítico, pero no son polarizados. Y de hecho aparece en la etiqueta que tienen, este plástico que recubre el tambor de aluminio, aparece con las letras NP, que quiere decir no polar. Trae capacitancia, obviamente, porque tiene una capacitancia, o sea, una capacidad de almacenar energía eléctrica, pero no tienen polaridad, o sea, son no polares. Bueno, teniendo esto ya aclarado, este dispositivo que tenemos acá es un dispositivo electrónico llamado condensador también no polarizado, pero es un condensador cerámico, o más comúnmente, llamémoslo así en el mundo de los radiotécnicos, que perdónenme los radiotécnicos que están escuchando este término, pero la verdad es que los radiotécnicos sí han hecho de nuestra carrera algo nefasto, porque porque no estudian, porque no se capacitan, porque se quedaron en la televisión de tubos, de tubos al vacío. Bueno, mejor dicho, yo tengo gran problema con los radiotécnicos, porque los radiotécnicos por lo general no saben electrónica. Sencillamente son empíricos, son cambiapiezas, los llamo yo. Vuelvo y les digo, si hay algún
técnico que está escuchando este video tutorial y se siente aludido, con esto no quiero para nada ofenderlo, sino antes que nuestra carrera es una profesión muy hermosa, la electrónica es una profesión muy hermosa, pero hay que estudiarla. Y lamentablemente los radiotécnicos se han ido quedando precisamente porque no se actualizaron, porque no conocen los circuitos electrónicos, los sistemas que vienen ahora, por decir algo, un televisor convencional, todo es electrónica a un chip, o sea, todo está dentro de un mismo microcontrolador. Los técnicos no saben medir frecuencias con un frecuencímetro, mucho menos señales con un osciloscopio, mucho menos trabajar el bus y cuadrado C que ya tienen toda la televisión y todos los equipos convencionales a través del bus y al cuadrado C. Pregúntele nomás a un radiotécnico qué es el bus y al cuadrado C y creerá que usted lo está insultando. Así que, como les digo, esto es un curso de electrónica que está empezando desde lo más básico en teoría, pero que vamos a analizar cosas demasiado profundas en electrónica, porque yo quiero que el que termine este curso diga, sé electrónica. Tal vez no tenga la práctica y tenga que meterse en la práctica, pero va a saber electrónica y le va a quedar practicar muy bueno. Ahora, no estoy diciendo que la práctica no es importante, yo creo que la práctica es demasiado importante, pero la verdad es que nos está haciendo mucha falta la teoría. Entonces, como les decía, para hacer esta introducción, estos condensadores son llamados normalmente por los radiotécnicos condensadores de lenteja, porque pues parecen una lenteja. Y aquí en este slide que tenemos, en este diapositiva que tenemos acá, en este dibujo que tenemos acá, vemos diferentes tipos de condensadores, que hay uno que quiero hacer referencia. Primero están estos que son condensadores también cerámicos, todos estos son cerámicos. Acá nos encontramos con un condensador electrolítico que es diferente a los otros porque tiene un pin que sale por este lado y otro pin que sale por este lado. Nos lo podemos encontrar. De la misma manera podemos encontrarnos condensadores no polares como este que ustedes están viendo acá, condensadores no polares, sencillamente igualito a este, pero dice NP, o sea, no polar. Y aquí estamos viendo un condensador que quiero hacer referencia, es este condensador que aparece aquí con las letras NEC, NEC. Fue fabricado por NEC y este es un condensador en faradios. Lastimosamente no se alcanza a ver bien ahí, pero su construcción y su, digámoslo así, su tipología es muy diferente a un condensador electrolítico y cerámico, o sea, es diferente, tiene una construcción diferente, los pines son muy diferentes y estos condensadores son llamados condensadores hechos en faradios, o sea, son condensadores que almacenan grandes, no grandes cantidades de energía, almacenan energía por demasiado tiempo, porque son condensadores, aunque trabajan con voltajes muy pequeños, digamos 3, 4, 5 voltios, son condensadores que almacenan esos 3, 4, 5 voltios por demasiado tiempo porque su capacidad está en faradios. Y esto es lo que les nombraba cuando empezamos este segundo video tutorial. Estos son dos condensadores que están estallados. Acá los podemos ver y estos condensadores se pudieron haber estallado por dos factores específicos. Primero, porque fueron sometidos a una tensión mucho mayor que la tensión a la cual están diseñados. Ejemplo, si son para 50 voltios, pudieron ser sometidos a una tensión por encima de 50 voltios. Entonces se empiezan a calentar y obviamente al calentarse, recuerden que él internamente tiene un líquido o como un aceite y obviamente ¿qué pasa cuando un aceite es sometido a una temperatura? Hagan la prueba, cojan fácilmente una cacerola, echen aceite y pónganla en una estufa. Ahí se dan cuenta que el aceite pues va a empezar a calentarse. Y obviamente al empezar a calentarse se van a producir gases internos. Y al producirse gases internos con este aceite que es dieléctrico, pues obviamente él va a necesitar salir por algún lado. Y entonces por eso muchos condensadores tienen este diseño acá arriba, como un diseño en X o en cruz. Ese diseño precisamente permite que cuando el condensador se caliente por ahí se pueda romper o explotar fácilmente y por ahí se saldría todo el aceite. Ahora, cuando un condensador se revienta o se explota, a mí la verdad es que se me han explotado en la cara haciendo diseños. Eso es un poco peligroso porque ese aceite puede dañarle los ojos, pueden hacerles una mejora en la cara, mejor dicho, así que tengan mucho cuidado con esto. Tampoco es nada del otro mundo, pero hay que tener cuidado. Y aparte de esto, una cosa bien importante es que estos condensadores cuando riegan este ácido y el ácido se riega en el circuito impreso, es muy difícil
muy difícil quitar ese ácido del circuito impreso. Casi que recuerden que el circuito impreso en la mayoría de los casos es un circuito impreso elaborado de cobre y este ácido tiene la característica de llegar aquí al cobre y empezarse a comer ese cobre. Y cuando son board, cuando son baquelas o tarjetas de doble faz, pues empiezan a comer los puentes que hay entre un faz y otro faz y entonces empezamos a tener complicaciones ya con el circuito impreso. Entonces tener mucho cuidado con esto. Ahora, ¿por qué más se pueden explotar estos condensadores? Precisamente por esto, porque los condensadores, acá puedo hacer aclaración con este condensador está diseñado para una temperatura de 105 grados centígrados, acá lo podemos ver en este ladito que tenemos acá. Muchas veces estos condensadores son puestos en fuentes de alimentación y las fuentes de alimentación por el trabajo que desarrollan tienden a calentarse, ni a calentarse demasiado y no tienen un buen sistema de refrigeración o un buen sistema de ventilación y hace que esta temperatura se eleve por encima de los 105 grados centígrados y obviamente el condensador también va a empezar a trabajar en un rango para lo cual no está diseñado y esto también hace, aparte digamos que el voltaje no se está incrementando pero la temperatura sí, entonces hace obviamente que por fuera la temperatura está caliente y también caliente internamente, pues hace que el aceite internamente o el líquido que tiene internamente también se caliente, se producen los gases y se explota el condensador. Los he escuchado cómo suenan cuando se explota, suena bastante duro, igual a una papeleta más o menos. Hay otros que se empiezan a abrir lentamente, empiezan a botar el gas que generan internamente, pero no pasa a mayores. Entonces eso era lo que les quería decir. Por último, no queriendo cometer el mismo error que cometí con las resistencias, quiero mostrarles la cantidad de símbolos que hay para los condensadores. Quiero decirles que tampoco se asusten con esta cantidad de símbolos porque muchos de los que hay son repetidos y muchos de los que hay, aparte que son repetidos, no se utilizan por lo general. Entonces, los símbolos que más me interesan en este momento que tengamos en cuenta es este que está acá, que es un símbolo de un condensador electrolítico, este que ustedes pueden ver en este momento acá. Es un condensador electrolítico. Igual, este es el símbolo del condensador electrolítico y este también es el símbolo del condensador electrolítico. Entonces, en algunos esquemáticos o diagramas esquemáticos lo pueden encontrar de esta manera, en otros de esta manera y en otros de esta manera. Por lo general, yo utilizo más este que está acá. Este que está acá es el que utilizaremos en el curso. Tenemos un condensador que es el condensador no polarizado, que es este que está acá. Y en el curso utilizaremos este símbolo. No utilizo mucho este, ¿por qué? Porque aunque este es un símbolo que aparece como condensador no polarizado, puede presentarse para confusiones con el símbolo del condensador electrolítico que es polarizado, solamente que este no tiene símbolo de más, o sea, no tiene el carácter más, mientras que este sí lo tiene. Entonces este es mejor no utilizado, pero lo pueden llegar a encontrar en algún esquemático de esta manera. Tenemos condensador variable, que es este, que son, no sé si sabían, pero se los digo, los diales de los radios, digámoslo así, antiguos. Los diales son condensadores variables. O sea, ¿qué pasa? Tienen la capacidad de variar su capacitancia. Digamos que van desde tantos microfaradios a tantos microfaradios o de tantos picofaradios a tantos picofaradios. Eso es un condensador variable. Obviamente todos los radios, aún no los convencionales y no los radios nuevos que son, digámoslo así, de sintonización digital, la verdad es que trabajan con un circuito integrado que trabaja con PLL y aparte que trabaja con PLL, trabaja con unos diodos que se llaman diodos varicap que cambian su rango de trabajo a través de una capacitancia también. Entonces esto lo estaremos viendo todo en el curso. Por último, quiero explicarles cómo es la medida y cómo podemos saber un condensador cerámico qué capacitancia tiene. Listo. Entonces, los condensadores cerámicos, nos podemos encontrar condensadores cerámicos que tengan este tipo y el condensador va a decir aquí, por decir algo, vamos a poner el más típico que nos vamos a encontrar y va a decir 103. Ese condensador que dice 103 es muy parecido a la nomenclatura de una resistencia. ¿Cómo es la nomenclatura de una resistencia? Entonces, de la siguiente manera. El 1 equivale al primer dígito del valor del condensador, el 0 al segundo dígito y por último el 3 es la cantidad de ceros que vamos a agregar o el multiplicador. En este caso 3 ceros, 1, 2, 3.
Este condensador, en este caso que acabamos de dar acá, es un condensador que queda dado, siempre que hagamos este tipo de conversión, es un condensador que queda dado en valor de picofaradios. O sea que eso es un condensador de 10.000 picofaradios. Si hacemos conversión, esto nos dice que entonces esto es igual, vamos a pasarlo a nanofaradios. Recuérdese que picofaradios es igual a 10 a la menos 12. Entonces, si lo queremos pasar a nanofaradios, que nanofaradios es 10 a la menos 9, lo único que hacemos es correr la coma 3 ceros. Entonces corremos acá, quitamos este, quitamos este, quitamos este. Entonces esto es un condensador que queda igual a 10 nanofaradios. ¿Listo? Si queremos hacer esta conversión y la queremos pasar a microfaradios, pues recordemos que microfaradios es igual a 10 a la menos 6. Como microfaradio es 10 a la menos 6, corremos la coma 3 puntos también, entonces esto nos da igual a 0,01 microfaradios. Entonces la corremos una, corremos otra, y como me falta otra, agrego un 0 y ahí sí pongo la coma. Entonces lo único que hice fue poner un 0 de más. Entonces esto es .010, pero como el 10 después del 0, después del 1 no queda valiendo nada, entonces esto es igual a .01 microfaradios. Esto es un condensador 103. De la misma manera podemos evaluar todos los otros condensadores. Por decir uno que diga 104, pues esto sería igual a 1, 0 y ponemos 4 ceros, 1, 2, 3, 4. Esto es un condensador de 100.000 picofaradios, es un condensador de 100 nanofaradios, y si corremos la coma 3 ceros para micros, 1, 2, 3, ponemos el punto, es un condensador de .1 microfaradio. Perdónenme para que no se me van a equivocar con este puntico que acabamos de poner acá. Listo. Entonces espero que les esté quedando claro. De la misma manera se pueden encontrar con condensador que diga, por decir algo, tenemos un condensador que diga, por decir algo, 222. Entonces es igual, entonces este condensador de 222 sería un condensador que sería igual a 222. Entonces esto es igual a 2, 2 y el 2 serían dos ceros, 2200 picofaradios. Sería en este caso, corremos la coma 3 ceros, 3 espacios, 1, 2, 3, sería igual a 2,2 nanofaradios. Y de la misma manera, si lo corremos 3 veces, sería entonces 1, 2, entonces 3 sería igual entonces a 0,0022 microfaradios. Aquí está la coma, corramos la 3, 1, me falta un 0, pongo un 0, me falta poner otro espacio, pongo otro, coma, entonces sería 0,0022 microfaradios. Esta es la manera. Ahora, ¿cómo sabemos el voltaje? Por lo general, estos condensadores vienen también cuando está marcado acá, entonces digamos que tenemos un condensador del siguiente tipo. Bueno, me quedo... Bueno, se me está cerrando el tablero, debe haber algo con Windows 7 por ahí, raro con el tablero, pero entonces sigamos. A veces cuando lo presiono, entonces tenemos un condensador, menos mal ya habíamos terminado, digamos que tenemos un condensador de este tipo, ¿sí? Y este condensador entonces va a decir, por decir algo, 334. Y justo debajo de esto nos dice de cuánto voltaje es. Nos dice si es para 100 voltios, nos dice si es para 200 voltios, nos dice si es para 250 voltios, nos dice si es para 50 voltios. Por lo general los condensadores vienen de 50 voltios hasta 600 voltios. Pero hay condensadores de estos que vienen hasta 2 kilovoltios. Cuando son condensadores que se utilizan, por decir, en etapas horizontales en los televisores, ahí trabajan con voltajes muy elevados, voltajes de 2.5 kilovoltios, entonces nos vamos a encontrar condensadores de estos que por lo general van desde 50 hasta 2 kilovoltios. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Entonces el condensador dice, a veces el condensador aparece con la siguiente nomenclatura. Vamos a hacer sencillamente un cuadro. El condensador aparece con la siguiente nomenclatura: 333, y aquí aparece, por decir algo, 100J.
Aunque aparezca así en J, esto es nomenclatura que utiliza el fabricante, pero lo que quiere decir es que es de 333. 333 es la nomenclatura, en este caso sería 33123, o sea, picofaradios, 33 nanofaradios, 0.33 microfaradios, pero el 100J quiere decir que es para 100 voltios. Entonces, ya de esta manera creo que ahí nos queda claro. Bueno, otra cosa que quería analizar en este momento es el hecho de que hablan, como lo decía en el primer video tutorial, la miniaturización de la electrónica es lo que está llevando a la tecnología a hacer todo de manera más pequeño. Todos estos condensadores de los que hemos hablado hoy, tanto electrolíticos como no polares, o sea, electrolíticos o de tipo cerámico, llamémoslos de esa manera, de tipo cerámico, son condensadores que los encontramos también de superficie. O sea, cuando hablamos de superficie, quiero que recordemos lo siguiente. Cuando hablamos de superficie, hablamos de lo siguiente. Una tarjeta impresa, una UAR impresa, tiene dos caras. Por lo general, esta cara de acá, de una tarjeta convencional, esta cara es llamada la cara de componentes, la cara que se ve por el frente, y obviamente por la parte de atrás tendría la cara que es la cara de soldadura. ¿Sí? Entonces, cuando es una tarjeta esta es una tarjeta que son llamadas, cuando tiene una sola cara de soldadura, son tarjetas que son llamadas de un solo faz. ¿Listo? Son tarjetas de un solo faz. Entonces, cuando tenemos este tipo de tarjetas, por lo general, todos los elementos electrónicos que van acá por encima se llaman componentes de inserción. Uy, no, inserción debe ser con C, se ve feísimo con S. Ahí me perdona. Bueno, componentes de inserción. Entonces son componentes que van acá y se insertan acá y se soldan por el otro lado. Ahora, los componentes que son no componentes de inserción, sino que son componentes de superficie, son componentes que sencillamente se soldan por la cara de soldadura, o sea, vienen para ser puestos en nuestro sistema electrónico por la cara de soldadura. Entonces ya nosotros nos encontramos con tarjetas que son tarjetas de dos faz, o mejor dicho, de doble faz. Entonces son tarjetas que tienen cara de soldadura por este lado de acá y cara de soldadura por la parte trasera. Y obviamente pueden tener elementos de inserción por acá y pueden también tener componentes de superficie. Más adelante pues vamos a analizar todos esos componentes de superficie. Para mí, todos los diseños electrónicos que hago ahorita normalmente cuando trabajo con microcontroladores o sistemas de telefonía que trabajo normalmente, todo lo hago ya con componentes de superficie porque para mí es muy fácil conseguirlos. Y obviamente el sistema me queda mucho más pequeño, miniaturizado. Otra cosa que les quería decir en este momento es el hecho de que ya los fabricantes de tarjetas impresas, en mi país hay un fabricante impresionante de tarjetas impresas que está en Medellín, tuve la oportunidad de ir allá a visitarlo. Y ellos trabajan ya tarjetas impresas hasta 10 faz, ¿sí? O sea que son tarjetas impresas que tienen 10 caras, o sea, tienen por acá y viene, o sea, es como si usted pusiera tarjeta sobre tarjeta. Y ellos ya están trabajando tarjetas a 10 faz. Obviamente son diseños supremamente especiales, por decir algo Panasonic ya sus nuevos modelos, todo lo que está sacando en comunicaciones, está trabajando tarjetas a 4 faz. Entonces es bueno tener todo esto en cuenta. Obviamente, como les estoy diciendo, yo les estoy hablando de electrónica, cambios que hay de punta en la electrónica, porque tal vez, vuelvo y lo digo, no se me sientan mal los radiotécnicos, pero tal vez los radiotécnicos lo único que conozcan sean este tipo de tarjetas. Entonces, para los radiotécnicos este curso les va a servir mucho porque se van a poder actualizar y no van a dejar que las nuevas tecnologías lo saquen del mercado. No siendo más, creo por hoy, creo que pude haber explicado claramente ya condensadores y resistencias. En los próximos nos centramos ya en circuitos con esos dos componentes electrónicos que hemos analizado.
y para seguir con componentes tan preciosos como lo es el diodo y el transistor. Hasta la próxima y nos vemos.